Bienvenidos y bienvenidas a Sociología Inquieta. Hoy tenemos una nueva invitada, estudiante de Sociología de la Universidad de Granada, Ana. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Hoy vamos a hablar de diversos temas que envuelven a un tema global que es la salud mental. Pero antes, os presento a nuestra invitada de hoy, que dentro de la Universidad de Granada y dentro de la carrera de Sociología, yo la conozco por una iniciativa muy interesante que se llama Tejiendo Perspectivas, donde hacéis debates y hacéis una especie de coloquio de ideas sociológicas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Granada. Que por siempre, cuando viene algún invitado y tiene algunas redes o proyectos interesantes de ciencias sociales, siempre dejo el acceso a las redes de estos proyectos en la descripción, digo, para la gente que esté interesada. Y bueno, Ana, no sé si quieres añadir algo más, aparte de lo que he comentado. No, nada, muchas gracias por la presentación. Y bueno, eso, que Tejiendo Perspectivas pues está en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que cualquiera que quiera participar está invitado, sea de la facultad que sea. Al revés, nos encantaría que viniese gente de otras facultades, más que nada por la diferencia de perspectivas que después se generan en el debate. Y nada, que muchas gracias. Muy bien. Los economistas y la gente de derecho que vaya ahí a discutir con vosotros. Muy bien, me parece bien. Vamos a volver al tema del podcast en general, que va a ser la salud mental. Como ya algunos podcasts que hemos hecho, pues lo iniciamos siempre con una aproximación socioestadística. En este caso, si nos vamos a los datos de la de las Naciones Unidas, vemos que una de cada 4 personas van a tener un trastorno mental a lo largo de su vida. El 12,5% de todos los problemas de salud está representado hoy ya actualmente por trastornos mentales. Es una cifra que ya supera a problemas de salud muy acuciantes, como pueden ser el cáncer o problemas cardiovasculares. Un 1% de la población mundial desarrollará alguna forma de esquizofrenia a lo largo de su vida o enfermedad mental grave. También la ONU nos apunta que el 50% de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 14 años y el 75% antes de los 18. Es decir, que la variable de edad es muy importante en el tema de la salud mental, que es algo que vamos a hacer hincapié también en el podcast de hoy. Y algo también muy importante es que la ONU advierte que entre el 35 y el 50% de las personas que sufren un trastorno de salud o un problema de salud mental no sufren tratamiento, o sea, no reciben tratamiento a lo largo de su vida, o si lo reciben no es el adecuado, que también es algo muy importante. Y en general el último dato que doy, para que se entienda un poco la gravedad a nivel global, actualmente somos unos 7.000 millones de personas y la ONU advierte que unos 450 millones de personas en todo el mundo actualmente se ven afectados por un problema de salud mental que dificulta gravemente su vida, como puede ser acceso al trabajo, acceso a estudios o tener problemas de dependencia. Un poco el panorama, que es bastante desolador. De hecho, de memoria digo que otro dato, no me acuerdo las cifras actualmente en porcentaje, pero el suicidio, que es digamos una de las peores causas de los problemas de salud mental, en España ya es la primera causa de muerte no natural en personas jóvenes, superando pues a los accidentes de tráfico, por ejemplo, que creo que era la anterior, antes de que se superara por los suicidios. Pero bueno, pues este es un poco el panorama. No sé qué opinas al respecto. Vamos a hablar ahora un poco del sistema capitalista actual, del sistema social actual, de cómo nos está afectando. Pero bueno, te cedo ya la palabra por esta introducción. Bueno, yo creo que las cifras, como tú dices, son desoladoras y devastadoras. Y creo que al final lo que significa y lo que simboliza es que somos una sociedad que está altamente enferma y que tiene un problema de salud mental bastante grave derivado de, pues, como lo que decías tú ahora mismo, del sistema capitalista en el que vivimos y de las formas de vida también. Al final, este ritmo de vida tan
en constante movimiento, el ajetreo, el estrés, el cansancio, lo que provoca son enfermedades de salud mental. Entonces, lo que estamos viendo y es lo que estamos viviendo ahora mismo, tanto los jóvenes como los más adultos, como yo creo que en todas las etapas. Sí, quizá en las generaciones más jóvenes, bueno, por diferentes motivos, pero creo que hay como una mayor concienciación y eso apunta a una mayor visibilización que otras generaciones. Y luego aparte también son las etapas de vida quizá donde se puede, como apunta bien los datos de la ONU, se inicia, ¿no?, la enfermedad. Entonces quizá por eso estamos viendo ahí como una correlación, ¿no?, de que la gente joven está sufriendo ahora los problemas de salud mental, pero bueno, también una, porque son quizá más vulnerables, dos, porque también dentro de las estructuras actuales, a nivel laboral, económico, lo que dices tú de ritmos de vida a nivel existencial, no son los mismos que antes y eso, bueno, pues hace que actualmente pues las personas jóvenes estén lidiando con una tesitura a nivel social, ya no solo individual, de que son una generación traspasadas por la depresión, la ansiedad, que son, digamos, los dos factores quizá que más se conocen y bueno, los más abundantes, que están muy relacionados con lo que tú has dicho, ¿no? Con el aceleracionismo de los ritmos de vida y en general también un poco la precariedad y la concienciación sobre ello. Sí, porque además al final este ritmo de vida tan acelerado lo que hace es no dejarte tiempo también para muchas veces reflexionar, ¿no? Hablábamos hace poco en Tejiendo Perspectivas, cuando hablábamos del miedo al futuro y de la incertidumbre y demás, también hablamos un poco de la salud mental, el estado de incertidumbre en el que vivimos y de ansiedad provocada por esos constantes cambios, al final lo que nos hace es que interioricemos esa incertidumbre y la convirtamos en una forma de vida. Y al final eso es lo que cala en nuestra salud. Y creo que el futuro también es un factor importante en esta ansiedad, sobre todo en los jóvenes, que al final tenemos que hacer frente a una sociedad que está constantemente avisándonos de que no se sabe cuál es el futuro, pero que pinta mal, ¿no? Interiorizar eso con la cotidianidad y con el ritmo del día a día, o sea, estás en el presente y estás con esa ansiedad, ¿no? Y cuando piensas en el futuro tampoco te ves mejor, entonces como una especie de bucle en el que muchas veces nos metemos los jóvenes y que a veces cuesta ver un poquito de luz. Que la hay que ser también optimistas, la hay, pero tampoco es difícil. Sí, no, es cierto, ¿no?, que el contexto actual pues es muy, muy complicado en el sentido de crisis climática, luego también problemáticas a nivel político y estructural del propio sistema capitalista, que se están viendo, por ejemplo, en síntomas como el auge de movimientos reaccionarios de extrema derecha, conflictos bélicos, sin ir más lejos, ¿no?, por ejemplo, el genocidio que está ocurriendo ahora mismo en Palestina, que son imágenes, ¿no?, o acontecimientos que de alarma, en el sentido de que socialmente estamos en una época complicada, que viene además de una pandemia, de crisis económicas sucesivas, y eso obviamente es un contexto complicado de afrontar. Y yo creo que también lo que nos pasa a los jóvenes es que, bueno, es difícil, ¿no?, hacer una comparación subjetiva de épocas históricas. Pero sí que es cierto que actualmente tampoco hay una, digamos, una propuesta política emancipadora muy clara sobre estas problemáticas. Sí que es verdad que hay movimientos sociales que están alertando sobre esto, pero por ejemplo el movimiento ecologista, el movimiento feminista, en general movimientos más ligados a la izquierda cuando hablamos de criticar a las posiciones políticas reaccionarias muy conservadoras o de extrema derecha, pero sí que es verdad que no hay como una unificación de movimientos y no hay una fuerza. Y luego aparte el relato, los medios de comunicación muchas veces, un relato que es bastante tramposo en el sentido de que está muchas veces del lado de los intereses de agentes políticos y sociales que promueven este tipo de contextos, y otras veces en general son espacios de desinformación, que eso te hace sentir más incertidumbre, ¿no? Porque si estás encima
informándote de una manera engañosa, pues obviamente no ayuda. Te quería lanzar una pregunta también aprovechando que me ha venido ahora a la cabeza, y es que dentro de todo esto que hablamos, que hay además una especie de auge de discursos individualistas, de auge de discursos pseudocientíficos, por ejemplo los criptobros o los incels y los antifeministas, que en el podcast pasado también hablamos sobre ellos con Juliana, que también ha estudiado sociología en la Universidad de Granada. Y son como un síntoma, ¿no? De la gente está buscando respuestas y, claro, muchas veces las respuestas encima son reaccionarias o son de desinformación o son de discursos de odio. No sé cómo lo ves tú eso. Yo creo que el que haya tantísimos, por ejemplo, libros de autoayuda y formas de autoayudarse en cuanto a nuestra salud mental es exactamente lo que tú has dicho, es una respuesta a una pregunta que existe por parte de la sociedad, ¿no? Que es cómo salgo de esto un poco. Pero también me parece que es desviar el foco del problema real, porque un individuo no puede luchar contra un sistema que de alguna forma lo oprime con un libro de autoayuda. Es un poco porque al final esa ayuda que puedan tener los libros, que puedan tener los podcasts también de autoayuda y todo esta industria que también se ha creado en cuanto a la salud mental, porque como el capitalismo lo capitaliza todo, también ha capitalizado la salud mental. Lo vemos en que ha privatizado, por ejemplo, el poder ir al psicólogo, que a día de hoy, bueno, eso ya lo hablaremos también, pero a día de hoy es un privilegio poder cuidar tu salud mental. Y en cuanto a la pregunta, pues bueno, pues lo veo es un poco una respuesta y una forma de intentar darnos respuesta a nosotros mismos, pero que no es del todo sana porque al final también te hace responsable y pone el foco en nuestra persona, en nuestra capacidad individual, que era un poco lo de los Gym Bros. Bueno, Gym Bros y Crypto Bros y todo esto que es el éxito y el fracaso depende de uno mismo, depende de mi capacidad, depende de mi resistencia, depende de mi lucha. Y muchas veces pues no es así. Y entonces eso también crea frustración porque al final estás intentando cambiar una realidad que quizá se sale un poco de tu margen de maniobra. Estás luchando contra algo más grande y entonces esa impotencia aparece. Sí, además es que son como... O sea, son discursos que lo que tú dices, no son simplemente discursos que surjan en general porque hay un contexto social que digamos que apremia ello, que sí que es así, sino que también detrás hay como mucho capital y mucha financiación y viene muy bien, ¿no? A tanto las empresas como a los gobiernos en general, ya no solo de derecha, sino en general liberales, que las personas tengan un punto de vista individualista donde no pongan el foco en la dimensión estructural del problema, ¿no? De, bueno, yo tengo un problema de depresión, tengo un problema de ansiedad, relacionado quizá a mi condición de clase social, al donde vivo, al trabajo que tengo, a mi condición de género, de mujer, hombre, persona no binaria, o por ejemplo forma parte del colectivo LGTBI o otra minoría. Entonces, claro, se juntan ahí muchas variables de carácter estructural que están enfocadas dentro de un sistema capitalista, dentro además de, evidentemente, lucha de clases y la posición de la clase trabajadora, que es una posición actualmente también, aunque ese discurso quizá sea, yo creo que es un poco síntoma, ¿no? Se ha dejado de lado, pero estamos en una posición de subordinación frente a otras clases sociales dentro de la estratificación social. Y es un poco eso, ¿no? Yo veo como que sí que hay una industria, de todo el tema que has comentado de la autoayuda, de los discursos individuales, incluso también una industria propia de la psicología clínica más clásica, que se ha vuelto un negocio redondo y que no es una crítica a que no funcione, evidentemente, que yo creo que a nivel individual es el único remedio que te puede paliar un poco, pero lo que voy es que cuando tú vas a terapia, que además, como tú dices, es un privilegio que no todo el mundo puede acceder, quizá también estás poniendo una tirita, que es una tirita que te puede ser efectiva para muchas cosas, pero dentro de un problema que quizás sea estructural y que si no nos movilizamos políticamente no se vaya a solucionar del todo. Es decir, tú puedes llevar mejor si vas por ejemplo, a terapia, que estés mal en el trabajo, que tengas situaciones violentas en el trabajo, hasta cierto punto, ¿no? Porque las problemáticas son sociales y eso la sociología es un poco como corta ahí una mirada. Quizá la psicología más individual se deja de lado. Sí, además, en este sentido yo pienso un poco que, aunque es cierto que a nivel individual ir al psicólogo y ponernos en manos de personas expertas en este tema es importante, pero al final también yo creo que, y hablo también como joven, que la culpa
es un aspecto muy importante que deriva después en problemas de salud mental. O sea, el sentirnos culpables de todo y el responsabilizarnos, y eso venía un poco de ese discurso individualista que estábamos hablando. Entonces, el pensar que todo lo que pasa es culpa nuestra, al final es eso, ¿no? Puedes ir al psicólogo y puedes tratar problemas y puedes tratar cómo te afectan esos problemas y cómo los manejas, pero en realidad te estás enfrentando a una realidad mucho más grande y a problemas que son estructurales y que deben resolverse desde arriba y no nosotros como individuos. Y además, creo que el problema que hay de la colectividad, de la falta de redes y de la falta de lazos también nos hace un poco no ver el problema como sociedad, sino enfrentarnos a nuestros problemas como individuos en nuestra soledad y nuestro aislamiento con todo lo que eso conlleva. Hablabas de las clases trabajadoras, por ejemplo, yo creo que ya no hay una percepción tan clara de que somos la inmensa mayoría y cada vez va a ir a más, somos clase obrera y somos clase trabajadora y somos asalariados y los estudiantes estudiamos para ser la inmensa mayoría asalariados y entonces al final creo que tenemos mucho más que nos une como sociedad que lo que nos separa. Pero esos discursos individualistas lo que hacen es que tú te plantees que en realidad esa realidad colectiva y entonces es eso, vuelve a ser un bucle, pienso que mis problemas son míos y entonces no veo lo social de los problemas también porque se nos vende un poco así, ¿no? El discurso yo creo que ha calado muchísimo y se ve bastante claro y las redes sociales esto se magnifica muchísimo porque al final estás un rato en Instagram, en TikTok, en cualquier red social y el discurso que te cala y que se queda es ese, ¿no? Gente esforzándose muchísimo, que va al gimnasio a las 7 de la mañana porque quiere tener una rutina. O sea, hay mucho esfuerzo realmente por la gente joven de querer llevar un ritmo de vida saludable y un ritmo de vida medianamente estable porque creo que inconscientemente buscamos un poco, buscamos cambio, pero también buscamos estabilidad, ¿no? Y ahí es lo que nos cuesta encontrar y muchas veces pues hay un esfuerzo grande, pero que al final topa con problemas que se nos escapan de las manos. Estoy totalmente de acuerdo, lo veo muchísimo. Por ejemplo, ahora que has puesto el ejemplo de las redes sociales, los discursos individualistas, autoayuda, canales que hablan a lo mejor de finanzas, de invertir en bolsa, en Bitcoin, lo que sea, tienen detrás siempre el pozo discursivo de lo que tú dices, como una disciplina muy fuerte que esconde también una autoexigencia y una autoexplotación que evidentemente es una respuesta a, pues, es decir, yo me encuentro mal o estoy encontrándome con una realidad estructural concreta o con una realidad en general que me está afectando a mí psicológicamente y lo que yo hago es esforzarme mucho para intentar salir de ella. ¿Qué problema hay aquí? Que es cierto que estos discursos, aparte de las críticas que se puede hacer a cada uno dentro de la esfera donde se mueven, pues siempre en torno al individuo, ¿no? Digamos en ese mito, ¿no? De, por ejemplo, lo típico de Steve Jobs empezó en un garaje, ¿no? O Elon Musk que nació de la nada, llegó ahí y como es súper listo, pues montó Tesla. Y se olvida todo, ¿no? Es un poco... está detrás todo esto la meritocracia típica liberal, pero que obviamente deja de lado la evidencia que la ciencia social te da, y es que la movilidad social dentro del capitalismo es reducida dentro de los parámetros. Evidentemente no estamos en una sociedad feudal, pero la movilidad es reducida, la mayoría de gente de clase obrera muere siendo de clase obrera o se queda en un estándar de clase obrera y no llega a ser multimillonario. Y yo creo que también está como esa idealización detrás, de que ya no solo se busca un bienestar, que creo que detrás sí que está, digamos, ese empuje, sino que también hay como un imaginario del emprendedor, de la persona exitosa, de verlo todo a través de un prisma muy individual y muy economicista del éxito solo ligado al éxito económico, y de ahí yo creo que a pasar a conductas muy nocivas psicológicamente, incluso a pensamientos reaccionarios, tú mismo te autopercibes como una mercancía, tanto tu cuerpo como tu mente, como tu tiempo de vida. Y entonces ahí entran muchos discursos, ¿no? En el sentido de, pues bueno, valorar a una persona simplemente por su aspecto físico, que eso se ve mucho ahora actualmente, por el dinero que tiene, por el éxito que tiene a nivel incluso sexual. En el ámbito del género a las mujeres se les cosifica mucho y el valor que se os otorga es un valor, por ejemplo, de exclusividad, en el sentido de el body count.
que eso me deja como medio noqueado, que es un discurso, para quien no lo sepa, que se maneja mucho en estos podcasts, que está todo un poco mezclado de autoayuda y Crypto Bros y todo esto, que bueno, valoran, ¿no? Es un espacio masculinizado donde el éxito empresarial está vinculado al hombre y la mujer sería una mercancía a la que puedes acceder si tú eres exitoso económicamente, empresarialmente, en tus finanzas, etcétera. Y la mujer tiene un valor como mercancía que ella misma tiene que proteger, teniendo una exclusividad sexual. Esos son los discursos más, digamos, extremos, obviamente. Pero es que te metes a lo mejor en un podcast de estos y tiene millones de reproducciones. Entonces, es un discurso que parte del individualismo más neoliberal, pero que acaba en discursos prácticamente o misóginos o racistas también, o ligados a la extrema derecha, que son muy peligrosos. Además, creo que esos discursos están calando sobre todo en la gente más joven, porque nosotros creo que ya, quizá por nuestro manejo con las redes sociales o porque podemos tener una mirada más crítica sobre lo que viene, porque hemos vivido otras cosas, además del contexto en el que vivimos actualmente. Pero creo que eso está calando mucho en los niños y niñas más jóvenes, ese juicio hacia el cuerpo de la mujer y el cuerpo en general, porque creo que hay mucha superficialidad y eso también lo da las redes sociales, la apariencia, porque al final también esto me he dado cuenta a nivel individual también, pero cuando empezamos a organizar Tejiendo Perspectivas, ¿no? Que creamos un espacio de comunicación y de un espacio seguro para poder comunicarnos entre nosotros y charlar, te das cuenta de que en realidad las apariencias que hay en redes no se identifican con lo que esa persona después hablando contigo. O sea, creo que todo el mundo al final tiene algún tipo de problema de salud mental o tiene alguna inseguridad o tiene algún complejo, y todo esto viene generado tanto de las redes sociales como de los discursos que tú dices y de los podcasts que hay, porque al final es lo que decimos, eso cala en el individuo y hace que tengas una actitud, pues eso, de inseguridad hacia tu cuerpo, de inseguridad hacia tu éxito y hacia tu fracaso, porque también creo importante, el éxito se pone muy en el foco, pero también deberíamos hablar un poco del fracaso y de la connotación que tiene el fracaso, como estamos muy enfocados al éxito y el fracaso es cualquier cosa que no sea exitosa. No se nos incentiva a ser mediocre, y esta palabra mediocre, la mediocridad, ha cogido unas connotaciones tan negativas que al final parece que o eres exitoso y y tienes muchísimos seguidores en redes y tienes una cuenta fantástica, una fantasía, o no eres nada. Y entonces nos movemos en ese marco que es tan estrecho que al final nos hace caer de cabeza en estos problemas que estamos hablando, ¿no? Es un poco... Me ha recordado a la película de los Juegos del Hambre, ¿no? Es un poco eso. En plan de, se salva uno y ya está, y los demás que se maten por el camino. Te quería también sacar el tema. Has hablado un poco de las generaciones más jóvenes, que son, digamos, nativos digitales ya, que se están socializando de edades muy tempranas con las redes sociales. Y nos encontramos aquí con un reto como muy fuerte, ¿no? Dentro de la revolución digital, que es la que estamos viviendo ahora, que ya muchos expertos la consideran como una cuarta revolución industrial, que va a tener un impacto, lo está teniendo muy fuerte la digitalización. Claro, ha generado nuevos espacios de socialización. Las personas ya no solo se socializan en el espacio fuera de la red, offline, sino también dentro de la red. Y claro, aquí se mueven unas problemáticas totalmente diferentes al espacio fuera de la red. Tanto, por ejemplo, el acceso a... Por ejemplo, antes del podcast estaba leyendo sobre eso, ¿no? El acceso temprano de la pornografía a la pornografía, que creo que en España es de 8 años. Las personas, los niños de 8 años, es la primera vez que consumen pornografía, es esa edad. Claro, imagínate. Y ya no solo eso, sino el acceso a este tipo de discursos, quizá a lo mejor son discursos ya más enfocados a personas más adolescentes, lo que hemos estado hablando de todo el tema de las finanzas, la autoayuda, el estoicismo, todo esto quizá yo creo que atraerá más y es un contenido un poco más complejo ya que para las personas adolescentes, pero claro, no tienen las herramientas para identificar
qué hay detrás de esos discursos. O sea, literalmente yo lo veo como un niño que está escuchando al profesor diciéndole cualquier cosa en clase. Entonces, quizá a lo mejor lo primero que escuche sobre, no sé, el sistema capitalista y las finanzas y la economía sea alguien diciéndole que se tiene que esforzar mucho, que no sé qué, que el Bitcoin, que las criptomonedas. Eh, o, por ejemplo, lo primero que escuche sobre cómo se relaciona con un género diferente, como pueden ser una persona no binaria o una mujer, sea o el desprecio o la estigmatización o la mercantilización del otro, por poner ejemplos así un poco generalistas. Entonces veo ahí como un reto como muy fuerte. O sea, ahora estamos hablando como de que la salud mental es algo muy problemático, como hemos visto las cifras, para las personas jóvenes, y nuestra generación está traspasada por la depresión y la ansiedad y problemáticas como el suicidio, por ejemplo. Pero creo que tenemos más herramientas que las generaciones que vienen detrás. Y entonces ahí es donde está el panorama de que, o sea, en el sentido de que nos vamos a encontrar, ¿no? En un futuro. Si no ponemos espacios seguros, si no damos herramientas, no sé. Ahí la verdad que tengo dudas de cómo hacerlo. Ojalá se pudiera socializar más internet. Se me ocurre eso, ¿no? Son espacios como muchas veces muy privatizados, donde no hay ningún tipo de rigor ni de control de los discursos que hay. Y estos discursos campan a sus anchas porque dan muchas visualizaciones, porque apuntan al discurso hegemónico también de los propios propietarios de las redes. Porque, por ejemplo, Elon Musk es una persona que, digamos, es afín a estos discursos, a muchos de ellos. Una persona que es abiertamente racista, es individualista, está vinculado al alt-right, ha apoyado directamente a Donald Trump. Entonces, claro, y es el dueño de Twitter. Entonces, bueno, evidentemente él no va a censurar no va a hacer ningún tipo de medida, al contrario, va a promover, ¿no?, la polarización y el crecimiento de estos discursos. Claro, y al final es lo que dicen, o sea, los niños más jóvenes no tienen las herramientas que nosotros tenemos para identificar qué discursos son dañinos y qué discursos provienen de ciertos sectores de la sociedad a los que les interesa que tú te creas ese discurso y cuáles realmente no lo son. O sea, no tienen esa capacidad de diferenciar porque tampoco se les enseña a tener una mirada crítica, que eso me parece súper importante. Me parece que hay mucho que hacer en los colegios porque son la fuente de una mirada crítica y al final... Que esto también es otro tema que me parece interesante. Bueno, más que interesante, un poco problemático, ¿no? Porque en los colegios se está enseñando una cosa, una forma de estudiar y una forma de ver la vida y un conocimiento que al final no es práctico para enfrentarse a la vida social, ¿no? Y entonces estos niños pueden estar estudiando mucho conocimiento del medio y mucha lengua, pero al final no se les enseña, o sea, que también son conocimientos necesarios, ¿no? Sin desprestigiar y muchísimo menos el conocimiento y la cultura, pero al final, ¿cómo se enfrentan estos niños a discursos violentos, a discursos machistas que también crecen día tras día en las redes? A los discursos del éxito y el fracaso que hablábamos antes. Entonces, si no tienen estas herramientas, pues es difícil y al final lo interiorizan porque es con lo que viven. Nos levantamos con un teléfono y nos acostamos con un teléfono en la mano y toda la información que recibimos por ahí constantemente, pues hace que esos niños interioricen esta forma y al final no encuentren otra. Yo creo que, bueno, ahí queda mucho por avanzar y por hacer. Yo creo que, no tengo la respuesta, evidentemente, pero pasa también por ya no solo prevenir dentro de la educación. Creo que eso es algo obvio, que no hay nada, o sea, no hay asignaturas, no hay materias que desde pequeños vayan al foco de cómo se relacionan digamos, las personas más jóvenes con las nuevas tecnologías. Pero luego aparte también un poco la sociedad en general, qué tipo de redes sociales quiere tener o consiente. Creo que eso ni se debate, ¿no? Es como que no hay un debate abierto de
Las redes sociales son malas o son buenas, vale, son una herramienta, pero vuelvo a lo que he dicho un poco antes, ¿no? Vale, es verdad, no son malas ni buenas, entre comillas, son una herramienta, un nuevo espacio de socialización, pero ¿cuántas redes sociales actualmente no reproducen conductas nocivas por su propio mecanismo de actuación y por el espacio comunicativo que es de por sí? Porque son redes, evidentemente, que surgen o son tecnologías controladas por empresas privadas que priman más el beneficio y les da igual en realidad la salud mental de las personas que lo usen. De hecho, están muy enfocadas al tema de generar pues esa adicción, ¿no? Esa generación de dopamina rápida para que estés todo el rato enganchado, buscando likes, buscando la valoración positiva de las personas en redes. Entonces es difícil encontrar el equilibrio aquí y que sea un espacio, entre comillas, sano para la autoestima. Evidentemente la socialización, recuerdo a un sociólogo muy famoso, que es Zygmunt Bauman, ¿no? Que en su libro Vida Líquida habla sobre que la socialización siempre te va a llevar conflictos, ¿sabes? Siempre te va a llevar incertidumbre, de relacionarte con personas diferentes, en entornos diferentes, pero es la única manera también de aproximarte a la otredad, ¿no? De limar asperezas y de generar comunidad. Entonces están ahí los dos polos. Pero claro, Bauman también apunta en su libro Vida Líquida, en el sentido de si los espacios que se van generando actualmente en la posmodernidad o en el capitalismo tardío son espacios donde se prima el aceleracionismo, por decirlo de alguna manera, o el vivir acelerados, el estar con estrés, en tener miedo, en tener incertidumbre, y no nos sentimos seguros en los espacios donde nos socializamos, cada vez no la reacción o cada vez el retroceso en muchos aspectos se va a dar y la gente se va a encerrar más y las clases sociales se van a socializar menos entre ellas y las diferencias de grupos también. Y eso pasa un poco en las redes, ¿no? Cuando se habla de polarización y cosas así, que es un concepto que no me gusta mucho, pero bueno, se habla de conflicto, ¿no? De que hay gente, que hay bandos que se están peleando entre ellos. Y pasa un poco también porque son, digamos, espacios muy nocivos. Son espacios donde hay muchos discursos de odio y hay contestaciones a esos discursos de odio. Por eso digo que no me gusta la de polarización, porque no hay dos extremos muchas veces. Lo que hay es un extremo y otra gente defendiéndose. Pero, no sé, estoy un poco reflexionando en voz alta sobre esto, pero me resulta algo alarmante, que no sé la solución que podemos dar, pero que hay que intentar hacer espacios diferentes. Yo creo que el problema está, quizá uno de ellos o algo así que se me ocurre escuchándote, no está en el espacio de socialización en sí mismo, sino que este espacio cada vez es más pequeño. Y entonces eso da lugar a lo que tú decías, al enfrentarte al otro no es un enfrentamiento como tal, sino el conocer, ¿no? Conocer distintas formas de pensar, conocer a otros, en conclusión. Y eso también nos enriquece, pero al construir espacios cada vez más pequeños y espacios, porque esto también te lo da mucho las redes sociales, y es que tú eliges lo que quieres ver y eliges lo que no quieres ver. Y así con todo, ¿no? Tanto en discursos como en formas de vida, como en cualquier aspecto. Entonces, eso te va dando una visión cada vez más estrecha de la realidad, pero a la misma vez estamos eligiendo de alguna forma vivir en esa burbuja pequeña, que es cada vez más pequeña. Entonces, pues no sé qué contestarte yo a esto tampoco, lo veo un conflicto importante también. Claro. Sí, cuando has dicho lo de la burbuja, ¿no? Me ha venido a la cabeza que es un factor muy importante. Que, claro, antes hablabas tú también de generar pensamiento crítico. Y claro, el pensamiento crítico se genera muchas veces contraponiendo tu posición sobre algún aspecto frente a conocimiento que sea evidentemente conocimiento científico, conocimiento coherente sobre ese mismo aspecto, aunque sea desde otro punto de vista. Pero claro, las redes sociales juntan dos aristas, que es que muchos discursos a los que accedes son discursos de desinformación o pseudocientíficos, y luego aparte, si aunque no lo sean,
si tú tienes una opinión sobre una cosa, o estás investigando sobre una cosa, te interesa un aspecto en concreto, te vas a encerrar mucho en ello, ¿no? Te vas a encerrar mucho en ello. Por ejemplo, nosotros que somos sociólogos, yo me di cuenta a veces de que consumo muchísimo contenido sociológico en redes, pero contenido quizá a lo mejor que además es vecino, como antropológico, consumo mucho menos. Y ya si hablamos de economía o derecho, cosas de esas, nada. Y también hay una cantidad de conocimiento interesante ahí. Y claro, si esto es extrapolable a todo lo demás, pues hace que el pensamiento crítico se vaya limitando cada vez más, lo que tú dices, ¿no? Como un nicho. Eso también hace que surjan como comportamientos muy sectarios y sea muy proclive a los discursos de odio, porque claro, es muy fácil manejarte ahí con un discurso único, con una verdad única donde le eches de la culpa de tus problemas, pues no sé, al inmigrante o al movimiento feminista o a, no sé, o a otros hombres de paja, al comunismo, cosas así. Pues claro, es un espacio complicado yo creo que es que por la tipología, ¿no? Es que ya un poco lo has descrito, pero es un poco por el tipo de espacio que es. Porque te encierra en sí mismo sin darte cuenta. Es como una acción de consumo todo el rato que tú vas eligiendo. Claro, el problema es que en base a esos contenidos tú creas una visión de la realidad. Y si esa visión de la realidad cada vez está más sesgada y cada vez es más estrecha, pues al final eso, y es lo que tú decías, el abrir la mente muchas veces es consecuencia de enfrentarte a opiniones que no son la tuya, enfrentarte a un conocimiento que desconocías, y eso es lo que nos está faltando, yo creo, como sociedad. Sí. Porque además creo que de alguna forma el discurso que se genera ahora mismo en las redes sociales es fácil de asimilar. No conlleva ningún esfuerzo, no conlleva ninguna reflexión, y entonces pues, lo interiorizas fácil y además diaria y constantemente. Entonces eso deja poco lugar a la reflexión. Pasa cuando intento divulgar, los formatos a veces se me hacen muy difíciles de aglutinar los conceptos sociológicos porque es todo en plan de en un minuto, en tal. Sí. Y yo creo que da pie a lo que tú dices, un poco a reforzar rápidamente tu opinión sobre algo, con contenido que sea rápido y ya está. Y bueno, es peligroso, pero también es verdad que dentro de esos espacios, yo por eso, yo te lo digo ahora personalmente, yo odio las redes, en serio. O sea, la única que me gusta un poco es Instagram porque, por lo que sea, tengo una comunidad ahí que es menos tóxica que las otras y yo ahí estoy encantado porque nadie me dice nada malo. Entonces, pero en Twitter o en otros sitios, vamos, lo odio. Por todo el tema de la crispación que hay y la poca reflexión y un poco la batalla que hay dentro. Pero te quería sacar otro tema que es el de la hegemonía cultural de Gramsci. Para quien no lo sepa, y resumiendo mucho, pues un concepto bastante amplio. Gramsci, que era un teórico italiano, marxista, hablaba de la hegemonía dentro del ámbito de la cultura para entender el proceso por el cual las personas, en general y en concreto, en este caso Gramsci se refería al proletariado y a la clase trabajadora de la época, de principios del siglo XX, cómo participaban directamente en su propia opresión, en los discursos del opresor y en los movimientos políticos del opresor, que en este caso era la clase capitalista y es la clase capitalista, y en concreto él desarrolla este concepto para entender por qué la clase trabajadora también se une a las filas del fascismo, en parte, no toda evidentemente, pero bueno, en general él intenta entender cómo la violencia simbólica de Bourdieu actúa a nivel político y cultural y cómo se acepta, o cómo el oprimido acepta de manera un poco inconsciente los discursos que legitiman su propia posición de subordinación. Y creo que es un concepto que, o sea, es que lo veo muy claro en redes, en el sentido de lo que hemos dicho al principio del podcast y estabas comentando tú, ¿no? De una persona que se siente oprimida, que se siente mal por una problemática estructural, sin embargo, la solución que intenta buscar es culpabilizarse individualmente y autoexplotarse individualmente con una exigencia tremenda. Y en ese proceso yo veo mucho todo el tema de la hegemonía de Gramsci, ¿no? Es un poco como
sin darte cuenta, aceptar el discurso capitalista, individualista, y en el propio proceso tú mismo te oprimes a ti mismo. Sí, además me parece clave el concepto de autoexplotación. O sea, al final te han repetido tanto ese discurso y esa cultura que tenemos ahora de la autoexplotación, que al final no necesitas ninguna fuerza externa que esté controlándote ni que esté vigilándote, sino que eres tú mismo el que se autoexplota y el que se autoexige y el que quiere tener unos niveles de productividad muy altos por encima de su salud mental en algunas veces, en algunas ocasiones. Y me parece clave esta idea porque es una realidad y es lo que tú dices, se ve mucho en redes sociales. Y ya no en redes sociales, sino en el día a día con nosotros mismos. O sea, el levantarte pensando, y esto creo que hablo también un poco como joven, ¿no? De nuevo, el levantarte pensando en qué tienes que hacer, en poder aprovechar el tiempo lo máximo posible, te entretienes 5 minutos y tienes esa sensación de que estás perdiendo el tiempo, de que deberías estar haciendo cosas que no haces, que de ahí viene muchas veces la ansiedad, ¿no? De estar todo el rato en esa sensación de tengo que estar haciendo algo, no sé el qué, pero tengo que estar moviéndome, tengo que estar siendo productiva, si no es una cosa es con otra. Y esto es lo que muchas veces nos lleva a... O sea, la autoexplotación nos lleva a la autodestrucción. Yo lo veo así porque lleva al cansancio y lleva al agotamiento. Totalmente de acuerdo, sobre todo porque, aparte de porque el proceso en sí es muy nocivo, es porque yo creo que también esa autoexplotación se hace persiguiendo una llegada, ¿no? Un paraíso prometido, que está en los imaginarios capitalistas, de que vas a llegar a ser exitoso y tal. Pero claro, es como una trampa muy perversa, porque es en el sentido de nunca vas a llegar o va a ser muy difícil que llegues por el sistema en el que vives y por todas las barreras de género, de clase, demográficas que hay, del lugar donde vives, etcétera, por muchas cosas. Pero aparte, el discurso ya hace el cierre a eso, en el sentido de, porque el discurso ya se argumenta en el sentido de tú tienes que esforzarte lo máximo posible y si no llegas a tus objetivos es porque no te esfuerzas lo máximo posible. Entonces, en el sentido es una paradoja, no es en plan de, vale, entonces no puedo parar de esforzarme, si me autodestruyo es porque no me he esforzado lo suficiente. Es un poco como una rueda de hámster y claro, arrasa con todo. Y en todo caso y en todo momento, quien está en el punto de mira eres tú como sujeto, nadie más. Entonces no da lugar a que puedas tener un pensamiento, digamos, social de que tu realidad como individuo va ligado a algo muchísimo más grande que tú, que te sobrepasa y te envuelve, que es la sociedad en la que nos encontramos inmersos. Entonces, ese choque es importante porque al final yo creo que es lo que deriva en los problemas de salud mental, que al final luchamos contra algo que, o sea, luchamos contra nosotros mismos cuando en realidad pues podemos tener problemas a nivel individual, pero siempre están los problemas estructurales que no dependen de nosotros. Quizá lo que dependa de nosotros y nosotras es como tener la capacidad y organizarnos y practicar el activismo y crear comunidad para poder enfrentarnos a ellos de forma pues unida, ¿no? De hecho, mientras has dicho todo esto de crear comunidad, no me viene a la cabeza que en realidad de lo que estamos hablando un poco es, o la principal problemática que traspasa yo creo a nuestra generación, y seguramente también va a traspasar a los que vienen detrás, es la falta de capacidad de imaginar y de organizarse frente a los problemas a nivel colectivo, ¿no? Y creo que también viene muy ligado a que se ha perdido un poco quizá los puntos cardinales que se sostenían en la izquierda antiguamente, como pueden ser pues la dimensión de clase, como tú has dicho, ¿no? La gente ni siquiera se considera de clase trabajadora muchas veces o no son conscientes, ¿no? De qué posición tiene la estratificación social y por qué. Luego también se traspasa por otro tipo de factores que quizá esos son los factores que más están dando la batalla, que es quizá pues el antiimperialismo, ¿no? Ligado al antirracismo y también el feminismo. Creo que son dos movimientos sociales que sostienen bastante el pulso hoy en día a la hegemonía cultural capitalista y a la reacción postfascista actual. Pero sí que es cierto que creo que falta como vertebrarlo también
con un discurso de clase trabajadora. Porque el discurso de clase traspasa sobre todo al individualismo. O sea, si tú entiendes que formas parte de la clase trabajadora, va a ser mucho más difícil que aceptes de manera fácil discursos tan alocados como todo el tema de las criptomonedas, de ser tu propio jefe, esfuérzate, no sé, los discursos estos motivacionales estilo pues, el curso de Yados, ¿no? Que es tan famoso. Si tienes simplemente la herramienta de tener un poco de conciencia de clase trabajadora, creo que con eso ya solo separaría un poco la oleada de gente entrando en ese tipo de dinámicas y discursos. Y bueno, ahí tiene mucho que decir la sociología, pero... Yo creo que además te hace ser consciente un poco de que tus problemas no son individuales realmente, porque al crear comunidad y al compartir tus pensamientos y tus sensaciones con otros que están en la misma situación que tú, social y económica, te das cuenta de que en realidad esos problemas pues vienen de ahí, y es el propio capitalismo el que los crea. Y derivan después muchísimas otras cosas, pero la raíz es el sistema social y económico que tenemos. Entonces, yo creo que al crear esos lazos y al intercambiar, pues es cuando te das cuenta de que de individual no tiene nada. Sí, totalmente. Te quería comentar también en el tema de la salud mental, porque justo también me lo planteó alguien en redes el otro día y me ha venido ahora en la cabeza. El tema de la generación de cristal, que es un tema bueno, maravilloso, ¿no? Nos llaman la generación de cristal en el sentido de que somos, empiezo diciendo el argumento, digamos, de por qué nos llaman así y luego pues, lo contraargumentamos o lo analizamos, ¿no? El argumento de llamar a los jóvenes de la generación de cristal es porque como somos una generación, como hemos visto los datos, que está siendo afectada por problemas de salud mental, esto se articula o se argumenta por otros discursos críticos frente a nuestra generación en el sentido de que somos una generación débil, ¿no? Que somos una generación que no somos igual de resilientes que las generaciones anteriores y por eso a los problemas que ahora nos enfrentamos pues no tenemos fuerza, ¿no? Para, por decir así de manera muy coloquial, para enfrentarnos a los problemas concretos. Y bueno, en realidad ya hemos contestado a esto en todo lo que hemos estado hablando durante el podcast. Pero es como un discurso muy perverso, en el sentido de... Luego ahora sí que me contestas, ¿no? Pero yo lo veo por dos cosas perverso, en el sentido de las problemáticas a las que nos enfrentamos ahora son muy graves también. Por ejemplo, la crisis climática, el auge de los postfascismos, el aumento de la extrema derecha en todo el mundo, que hay un autoritarismo político en Latinoamérica, en Europa, en África, en Asia, en todos los sitios. Un riesgo real de que hayan conflictos bélicos a gran escala a nivel de la Tercera Guerra Mundial. También lo hay. Antes parecía que era imposible, pero ahora se empieza a ver que no. Que hay conflictos como el de Rusia y Ucrania que están ya dentro prácticamente en el corazón de Europa. Que eso antes, hace 20, 30, 40 años, era impensable. Bueno, eso es perverso en el sentido de que se obvia que haya una situación en general sistémica muy, muy difícil. Pero luego aparte, sí que es cierto que también es como que se deja de lado, creo que es algo muy evidente, que la subjetividad de cada persona y de su tiempo es muy injusto compararla con tiempos pasados. En el sentido de, evidentemente a mí no me va a afectar ni me va a preocupar lo mismo que le afectaba a mi abuelo, que, no sé, que trabajaba 12 horas al día en el campo, vale, sí es verdad, pero aún así no invalida que yo que me sienta mal o que esté mal, ¿no? Veo esas dos aristas que me parecen, bueno, vamos, un poco... En general me parece un discurso muy injusto hacia la generación Z o millennial o, bueno, hacia los jóvenes. Yo estoy totalmente de acuerdo en que es un discurso injusto y creo que nos responsabiliza mucho de
otras generaciones, ¿no? Las generaciones de nuestros padres, por ejemplo. Yo creo que una de las cosas es que ellos no se han enfrentado a esta inestabilidad y esta incertidumbre que provoca que nosotros nos quejemos de nuestra situación, porque creo que es evidente que hay que quejarse de nuestra situación porque así debe ser. Pero creo que sobre todo la situación de incertidumbre y bueno, el haber puesto sobre la mesa el tema de la salud mental, porque creo que como generación hemos sido una generación que ha sometido a debate muchísimo la estigmatización de la salud mental y esa oscuridad que conlleva, ¿no? Hablar de salud mental y los prejuicios que hay sobre las personas que padecen cualquier tipo de enfermedad de salud mental. Sobre la mesa ya nos ha etiquetado un poco de, no, es que se quejan mucho, no, es que ahora todo es ansiedad y todo es depresión y todo, y que mal están, pobrecitos, pero nosotros hemos trabajado mucho. Evidentemente sí, han trabajado y nuestros abuelos y nuestras abuelas y nuestras madres y nuestros padres han sido generaciones de trabajadores, es cierto. Pero creo que han tenido unas condiciones también en esos trabajos que gracias a la fuerza que tenían los sindicatos, por ejemplo, antiguamente, que ahora ya no la tienen, y el trabajador se encuentra muchísimo más solo y expuesto ante un jefe que lo explota muchísimo más que, por ejemplo, mi madre, que pudiese recurrir a un sindicato que tuviese que la defendiese, ¿no? O le diese unas condiciones de trabajo dignas. Nosotros eso ya no lo tenemos y ya no existe tampoco esa cultura trabajadora que estábamos diciendo. No sé, yo creo que se juntan varias cosas, pero no nos considero una generación de cristal. Todo lo contrario, considero que somos una generación que está responsabilizándose de muchas cosas y muchos aspectos que las generaciones anteriores no se han ocupado de ellas y ahora nos toca a nosotros y a nosotras resolverlo un poco. Y de ahí puede venir también toda esa ansiedad hacia el futuro de cómo vamos a solucionar todo esto si estamos buscando nuestras herramientas para los problemas actuales junto con los problemas pasados y mirando hacia al futuro. Es un poco caótico. Yo no estoy de acuerdo en que seamos una generación de cristal ni muchísimo menos. Además, mientras estabas, o sea, conforme has ido argumentando, también me ha venido a la cabeza un poco nuestra generación quizás se ha socializado en unos discursos, que ahora son los discursos que hemos estado hablando, individualistas, etcétera, que eso antes también estaba, obviamente. Pero creo que sí que nos hemos socializado dentro de un imaginario de progreso, ¿no? De la revolución digital y capitalista ya nos va a llevar al éxito absoluto y al paraíso. El llamado fin de la historia, ¿no? Bueno, el llamado fin de la historia, ¿no? En el sentido de que la historia ya no tiene, digamos, desavenencias o diferentes caminos entre capitalismo y comunismo, sino que una vez la URSS se acaba, se disuelve y cae el muro de Berlín. Lo que pasa es que, claro, nos encontramos actualmente en una situación en que no hay un camino claro en el que construir una alternativa, porque ya se nos dice de primeras que no hace falta. Pero, sin embargo, nos damos cuenta de que nos sentimos mal. Y yo creo que ahí es un poco, por hilarlo con tu reflexión, quizá el punto más escondido de nuestra generación. En el sentido de que los discursos imperantes y hegemónicos dicen que todo está bien y que el camino a seguir es el capitalismo. De hecho, el movimiento obrero se ha deshecho prácticamente desde los últimos 30 años con la ofensiva neoliberal que empieza en 1970 más o menos. Y claro, actualmente nos damos cuenta en que estamos en crisis económicas cada vez más acuciantes, en crisis bélicas, en crisis políticas, en crisis medioambientales, que son las más graves que hay, en el sentido de que materialmente no vas a tener agua o recursos de materias primas, que es algo que es que no tiene solución a corto plazo. Entonces, claro, nos enfrentamos a un panorama como muy complicado con el discurso, con el imaginario que nos han dicho en el principio de milenio, ¿no? Los años 2000 y algo, en el que íbamos a entrar en la época, no sé, maravillosa. Y no es así, ¿no? Yo creo que ese discurso esconde también un poco, tapar un poco consecuencias del capitalismo, de la producción, del consumo masivo,
de las relaciones norte y sur, que siguen siendo de explotación, que siguen siendo bélicas, siguen siendo de opresión. Entonces, claro, lo que tú dices, nuestra generación, pues, en cierto modo y como ha podido, ha puesto sobre la palestra todas estas cosas, en el sentido de nos encontramos mal, hay muchas problemáticas vinculadas al capitalismo, no es todo como decíais, no es todo como me habéis enseñado de pequeño, ¿no? Es un poco lo que yo veo. Y ahí sí que se bifurca un poco el asunto, en el sentido de hay alternativas y hay gente organizándose socialmente, y luego hay gente que dentro de esa especie de presión colectiva, porque ve que el mundo no es como se lo habían contado, pues bueno, se deja llevar por la autoayuda, por discursos reaccionarios, por buscar un culpable, ya sea un chivo expiatorio, ya sea el inmigrante, sea la mujer, sea quien sea. Entonces, conforme estabas comentándolo, pues me ha venido a la cabeza eso, que nuestra generación está muy marcada un poco por el engaño, ¿no? En ese sentido. Un término que, por cierto, es de Mark Fisher, que el otro día cuando me lo recomendaste estuve buscando y me gustó y me pareció súper interesante cómo trata el tema de la salud mental en los jóvenes. Pues leyéndolo a él vi un término que me gustó mucho porque además me sentí identificada y sentí que nos representaba, que era la impotencia reflexiva, que es, bueno, lo entendí como una sensación de ser consciente de los problemas que hay socialmente y a nivel global, no solo en nuestra sociedad, en este caso España, sino a nivel global. Soy consciente de los problemas que hay, soy consciente de que necesitan una solución, pero me siento, hay un sentimiento de impotencia porque no sabes qué hacer ante esa situación. Además, creo que algo también importante es que no sabemos ya pensar fuera de marcos capitalistas. No nos imaginamos la vida de otra forma ni con otro sistema porque tampoco tenemos las herramientas, ¿no? Al final estamos inmersos en este sistema, pues pensamos y actuamos y nuestro comportamiento es propio del sistema al que pertenecemos de una forma u otra. Entonces es como esa profecía autocumplida, ¿no? O sea, no sé qué hacer, sé que todo va mal, pues al final todo va mal y es un poco otra vez ese bucle. Y me pareció interesante porque creo que es un sentimiento que refleja mucho a nuestra generación. Y además, no por ser repetitiva, pero en Tejiendo Perspectivas, a lo largo de ya las sesiones que hemos hecho, lo que más se repite es, sé que estamos mal como generación, sé que estamos mal como sociedad, pero individualmente, porque además pensamos individualmente, no sé qué hacer ante este problema, porque tampoco en nuestra imaginación ya no pensamos colectivamente y el cambio viene de lo colectivo. Y al final, si pensamos como individuos, nosotras por nosotras mismas no podemos salvar al planeta ni del cambio climático, ni del hambre, ni de la desigualdad. Entonces creo que ese es otro aspecto importante. Sí, además, como estabas comentando, de Mark Fisher, que es un teórico que habla sobre la necesidad, ¿no?, que tenemos de argumentar y de hacer el esfuerzo de pensar y de tejer, ¿no?, perspectivas, pues que tal cual es eso, fuera del marco capitalista a nivel organizativo. Evidentemente Fisher parte de un prisma más teórico, pero siempre está como pensador marxista pensando en los movimientos sociales y cómo se van a vertebrar a través de esta teoría, ¿no?, de estas nuevas teorías. Entonces Fisher creo que es como muy interesante en el sentido de dar una oportunidad también a un pensamiento post-capitalista que supere quizá esa mirada nostálgica hacia el pasado, etcétera, pero sin olvidar tampoco, obviamente, pues no sé, la teoría marxista, bueno, Fisher es marxista básicamente, pero no sé, hablando de otras perspectivas, pues el anarquismo, en general otro tipo de ideologías anticapitalistas. Y me viene también a la cabeza un filósofo que de hecho es valenciano, es español, que se llama Francisco Martorell, que tiene un libro muy interesante. Bueno, tiene varios libros y teoriza mucho sobre esto también, a nivel diferente al de Fisher, de otros aspectos. Pero habla mucho, bueno, tiene un libro, que es el que estaba comentando, que se llama Contra la distopía. Y habla muchísimo sobre cómo en general actualmente están de moda las distopías en nuestra generación, ¿no? Pues lo que estaba comentando antes, por ejemplo, ¿no?, los juegos del hambre, el corredor del laberinto,
no sé, no me acuerdo la serie esta coreana, creo que era como... El juego del calamar. Muy bien, el juego del calamar. Todo eso, ¿no? Es que hay infinitas. En Netflix hay una sección que se llama distopías, o sea, que la he visto. O a veces la ponen. Entonces es un poco muy interesante este concepto, en el sentido de que no la distopía en sí, sino cómo lo desarrolla Francisco Martorell, porque dice que, claro, la distopía tiene una trampa, porque en principio, ¿no? Descontextualizando la distopía, es como un relato que te advierte de un futuro hipotético donde puedes llegar si sigues, ¿no? Dejando que el sistema social en el que vives, pues sus digamos, aspectos más nocivos se aumenten o se reproduzcan o general, ¿no? Entonces, te puede advertir de cómo puede acabar el capitalismo si lo dejas crecer a sus anchas en el futuro. Pero claro, Martorell aquí nos avisa de que no es tan así actualmente y que se utiliza mucho la distopía porque nos sirve a nuestra generación de consuelo, en el sentido de hemos asumido tanto que no hay otro futuro diferente al capitalista, que cuando tú ves una distopía de lo que sea, tú no piensas, uy, pues hay que cambiar el capitalismo, ¿no? Lo que piensas es algo así como, bueno, pues ahora actualmente estamos mejor que lo que me estás contando. Entonces hace ese efecto. Y creo que eso funciona por lo que tú mismo has dicho, ¿no? Que también apunta Fisher, ¿no? Por esa incapacidad y esa impotencia de no saber qué hacer. Entonces, cuando vemos algo que es peor que como estamos ahora, nos consuela. Es como de, guau, vale, pues bueno, aquí los juegos de hambre están peor. Mira, los están matando entre ellos ahí en un bosque. Pues mira, me consuelo, me voy a trabajar y sigo con mi depresión en el trabajo. Por lo menos no me tengo que matar con alguien en un bosque. Eso es un poco eso. Venía al hilo de porque me parecen dos obras muy interesantes, tanto la de Fischer en general, que tiene bastantes libros, como este de Francisco Martorell. Pues bueno, yo creo que en este sentido, y después de todo lo que hemos hablado, no cabe duda de que lo que hay que trabajar y lo que hay que volcarse en crear comunidades y crear espacios tanto de diálogo como de confrontación, pero sin una connotación negativa, ¿no? Sino por expandir un poco las miras y por intercambiar opiniones y puntos de vista que al final nos pueden resultar útiles también para conocer otras realidades aparte de la nuestra y salir un poco de esa burbuja que estábamos hablando, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, pues hace un poquito más de hincapié en tejiendo perspectivas porque al final este espacio que se crea y se origina por eso y se nota también como con la gente necesita un poco el expresarse y el que la escuchen y sentir un poco ese apoyo de los demás que muchas veces en nuestro día a día nos falta por lo individualizado que está nuestro día a día y nuestra cotidianidad. Entonces, bueno, pues en este sentido yo creo que lo que hace falta es eso, un poquito más de comunicación entre nosotros y unidad como sociedad que somos al fin y al cabo. Sí, estoy de acuerdo. Ya para acabar, vamos a acabar ya el podcast. Decirle a Ana que gracias por venir a charlar un rato. Ha sido muy interesante. Estoy de acuerdo contigo, Ana. Creo que sí que hay que bueno, por lo menos promover espacios donde podamos organizarnos, tanto como clase social, como clase trabajadora, como sociedad en general, para poder hacer frente de manera colectiva a los problemas que son colectivos, que es un poco el inciso que hemos querido hacer en este podcast, que la salud mental no es algo únicamente individual que te ocurre a ti, sino que le está pasando a toda una generación, que le pasa en general a toda la sociedad, y para eso la única solución, o una solución complementaria quizá a la psicológica, pues es tejer lo que tú dices, espacios donde podamos hablar, donde podamos expresar nuestro malestar y también hacer frente a aquellos grupos sociales o a aquellas personas y para bueno, que fomentan un poco entornos o situaciones que nos hacen sentir mal en general. Entonces, nada, Tejiendo Perspectivas tiene Instagram y algo más, pregunto. No, por ahora solo tiene Instagram.
Vale. y ahí vamos viendo las reuniones que hacemos, los temas que tratamos, las conclusiones que sacamos también, porque se hablan un montón de cosas durante las sesiones e intentamos hacer un hilo después de los temas que hemos tocado y eso, y todo está en el Instagram. Vale, ok, perfecto. Pues nada, para la gente que está escuchando el podcast, lo pondré en la descripción en Spotify y podréis acceder a la cuenta para seguirlo y mirarlo. Y nada, pues hasta aquí todo. Gracias Ana por venir de nuevo, te lo vuelvo a repetir. Gracias a todos y a todas por estar aquí un día más. Nos vemos en el próximo episodio de Sociología Inquieta. Hasta luego.